Ahí. Ya, ¿se ve ahí el lingo? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, bueno, este ejercicio lo era la última clase. Empezamos a verlo, en realidad creo que lo alcanzamos a resolver, pero no hicimos mucho más, ¿por cierto? La idea ahora, de nuevo, repasar un poco quizás el tema de análisis de sensibilidad y ver, ¿cierto?, dónde la información que hay, ¿cierto?, en el fondo, que es lo que me dice, y en base a eso, ¿cierto?, dónde pueden haber cambios, los rangos y toda esa historia. Y de ahí lo que vamos a hacer son otros ejercicios que ahí tengo en una PPT aparte, que yo esa creo que no se las he subido. Pero después de ahí se las subo, que en realidad son los enunciados, más que nada. Y este ejercicio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Eran la fabricación de 4 productos, en este caso de la ropa, ¿ya? Y eso era el X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Representaban eso, los productos. De hecho, era, a ver, ¿de dónde está? No está aquí, parece. Va. No creo que esté en este. A ver, si era el enunciado, ¿cierto? Lo habíamos visto en su momento, pero no era esto, ya. Pero era, bueno, era en realidad por hacer la comparación de qué cosa era exactamente cada tipo de ropa. Pero bueno, era cierto de que un X4 era un tipo de ropa que en este caso se fabricaba en 4 departamentos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, eran de costura y cosas así. Y cada uno de estos departamentos, ¿cierto?, tenía 1000 horas a disposición para procesamiento. Eso, ¿cierto?, les comentaba que las horas, en el fondo, muchas veces se calculan como horas hombres. En el fondo, es la jornada de la persona, ¿cierto?, multiplicada por la cantidad de personas. En el fondo, ¿cierto?, medir de esa manera la capacidad de producción cuando es algo que esencialmente depende de las personas, es como bien en el fondo común. Y lo que obviamente aquí tenemos como coeficientes son el consumo de tiempo de cada uno, ¿cierto?, de estos productos, ¿cierto?, en cada uno de estos departamentos de proceso. Aquí había también una demanda, ¿cierto?, que es la que está acá abajo, ¿ya?, que es la de cada producto, ¿cierto? Esto era en el fondo para un solo mes, ¿cierto? Era la planificación de un mes en particular. Y la característica especial, digamos, del problema en ese sentido, era que aquí se permitía, en el fondo, no surtir realmente toda la demanda, ¿de acuerdo? Y ahí es donde aparecen estas otras variables S1, S2, S3, S4, que están cada una correlacionadas con X1, X2, X3, X4. Porque, ¿cierto?, se permite que, por ejemplo, estos 800 que aparecen ahí son 800 artículos que se pidieron aquí para fabricar, en el fondo, del producto X1. Pero se permite, en el fondo, no surtirlos todos, pero aquellos que no se surtan, ¿cierto?, que son el S1, ¿cierto?, eso es lo que va a contener la cantidad no fabricada. Hay una penalidad, y esa es la otra parte de la función objetivo, por eso hay un menos afuera, ¿cierto? En el fondo todos los coeficientes son negativos, porque si bien yo estoy tratando, lógicamente, de maximizar aquí las utilidades, que son la primera parte, aquí también hay un castigo, ¿cierto?, por no surtirlo todo. Entonces ahí hay que restarle esa utilidad lo que yo pierda por lo que no fabrique. Y en ese sentido, ¿cierto?, estas 4 penalidades, lógicamente, como es maximización el ejercicio, por supuesto que esas penalidades van a tratar de ser lo más chicas posibles, y lógicamente eso va a ser en el contexto también del resto digamos, de los productos, ¿cierto? Y cómo maximizo, en el fondo, ¿cierto?, aquí la utilidad, que eso es lo que en general se busca.
Y bueno, esto lo resolvimos, ¿cierto? Vamos a ir a resolverlo de nuevo. Un global opt, acuérdense, 64.625. Y vamos a ver el resultado en particular. Ahí. ¿Ya? Variables que participan, todas se fabrican, de hecho, ¿ya? Esa primera cosa, todas se fabrican. Pero aquí está, ¿cierto? La primera cosa como resultado, ¿cierto? Hay que fijarse. Aquí hay hay tres productos, X1, X2 y X3, 800, 750 y 500 respectivamente, que si los comparamos con el modelo, ¿cierto? Son productos que se fabrica efectivamente todo. A ver, déjenme checar ahí que se ve las dos cosas, ¿cierto? X1, 800, X2, 750 y X4, 500 era la demanda completa. Y X3 no se satisface completo. Se hacen 387,5 de los 600 que se estaban pidiendo. Y en complemento, lo lógico, es X1, X2, X3, ¿cierto? Como se hace la totalidad, S1, C2, S4 necesariamente son 0, ¿cierto? No podrían ser distintos porque estoy fabricando toda la demanda. Y el S3, eso, 212.5, ¿cierto? Es lo que no fabrico de X3 y eso es lo que a mí me van a penalizar, ¿cierto? En este caso. Como es S3, ahí arriba, ¿cierto? Tenemos que cada una de esas unidades le quita 10 a la utilidad en el fondo general que yo tengo con el resto, ¿cierto? De los productos fabricados. ¿Qué más? Eso en términos, ¿cierto? De lo que decide producir. Este tipo de solución es como bien común cuando hay productos, como que siempre los modelos tratan de, eligen, como les decía, como el mejor, el más atractivo en el fondo, y le trata, ¿cierto?, de dar toda la mayor cantidad posible a eso, ¿cierto?, a esa cantidad a ese producto, ¿cierto?, fabricar todo lo que se pueda, y después va, en el fondo, ¿cierto? Cuando ya no tiene más posibilidades de fabricar el mejor, sigue con segundo y así hasta que llega a un punto como que fabrica, entre comillas, así como el relleno, digamos, pero que es el menos valioso, entre comillas, ¿ya? De todos los, digamos, de los productos que tiene ahí, lógicamente. Y aquí la otra cosa interesante, bueno, también los costos reducidos, lógicamente, de los 4 variables, ¿cierto? Son ceros porque todas participan en la base, pues están todas, ¿cierto?, dentro de la solución y por lo tanto no deberían, ¿cierto?, tener costo reducido. Solamente nos aparece en S1, S2, S4, ¿cierto?, que obviamente no participan en la base. Ahora, ¿cómo interpretar esto? Difícil, en realidad, no es tan simple. Porque el costo reducido, ¿cierto? Tiene sentido. Por ejemplo, en una función de maximización, si ustedes en este caso tuviesen un coeficiente positivo que aporta a la maximización, pero estos coeficientes son negativos, ¿ya? Pero de todos modos eso sí entrega una cierta información de, por ejemplo, en relación a ese castigo, ¿cierto? Cuánto tendría que moverse también ese castigo como para que fuera eh, entre comillas, más favorable que el otro castigo, ¿cierto? Que sí se tuvo que ocupar, que ese 3, ¿ya? Eso en el fondo es lo que igual está representando, que aquí, ¿cierto? La decisión, aparte de qué fabrico, que tiene que ver con su utilidad, como está también el castigo por medio y la relación, obviamente, de todas estas variables, es necesariamente, ¿cierto? El modelo también analiza eso, dado que yo tengo que cumplir la demanda entre los X y los S, sus respectivos S, el problema que ahí se me causa es que debo considerar qué castigo me duele menos, pensando en que hay, cierto, por otra parte, un producto que fabricar. Entonces, simultáneamente, las dos cosas interactúan. Y estos precios duales dicen también eso, o sea, el castigo que hay, qué tan grande es o qué tanto me duele. Por ejemplo, aquí este 8, si lo redujéramos, de hecho, en unos 5, ya, digamos, el castigo sería quizás equivalente, en ese caso, el castigo 3,
Y eso obviamente tiene que ver a su vez con las utilidades que tiene X3 y X4, una comparación necesariamente entre todas esas cosas, utilidades y castigos de ambos productos. Y ahí, por ejemplo, esto llegaría a una situación donde las dos cosas son equivalentes, donde, ¿cierto?, podría el modelo decidir, ¿cierto?, o tener la duda de, digamos, la duda, ¿cierto?, de cuál de las dos incorporar en la base, porque, como hemos visto, ¿cierto?, hay puntos específicos, digamos, donde se producen, ¿cierto?, esa indeterminación, donde pueden ser, en el fondo, ambas cosas, ambas soluciones son correctas en ese sentido porque está precisamente en el borde. Y lo otro que aquí nos interesa, esta parte de abajo, sobre todo, bueno, las demandas, como también esto se los había comentado y aquí podemos verlas porque habíamos visto otro ejemplo que tenía solo restricciones menores iguales. Pero aquí las restricciones de demanda, ¿cierto?, son de igualdad, todas. Entonces, ahí siempre va a pasar esto. Se van a satisfacer por igualdad, ¿ya? Necesariamente. Y ahí siempre aparecen precios duales. Pero son precios duales un poco mentirosos porque en el fondo no es que el recurso este, entre comillas, se haya agotado porque me sirve mucho, como es el caso de los tiempos de los departamentos, sino que yo lo obligo. Entonces, obviamente, si lo obligo a que sea cero, algo me presenta aquí. Pero no tiene esa misma interpretación de lo valioso de un recurso. Ahora sí, igual estos precios duales que aparecen aquí, de todos modos, ¿cierto?, me influyen en la función objetivos. Cambia, efectivamente. Acuérdense que, ¿cierto?, los positivos, por ejemplo, acá arriba, es el incremento en la función objetivo, ¿cierto?, si es que yo varío una unidad, ¿cierto?, del recurso en particular. Con estos duales de abajo, donde están, ¿cierto?, que son por igualdad, pasa lo mismo, ¿ya? Y también, pero como son números fijos, en el fondo, lo que está diciendo es que, por ejemplo, en la demanda 3, ¿cierto?, dice menos 10. 600 es la demanda, ¿cierto?, de ese producto. Y me dice, en el fondo, que mi función objetivo cambiaría en 10 si es que yo tuviese, por ejemplo, una demanda diferente a eso. ¿En qué sentido se mueve? Y miren ahí los coeficientes relacionados de X3, de S3 y S10. ¿A qué se le asemeja? ¿Qué les dice por ahí? Algo les está diciendo. Tiene por ahí una relación eso. ¿La ven? Sí, ¿no? Yo no, profe, no. Que ahí, por ejemplo, en la demanda 3, ¿cierto?, tengo como precio dual menos 10. Y esa, como digo, es una variación que efectivamente se produciría en la función objetivo si es que yo cambiase el 600 que está ahí. Y eso tiene una relación con los coeficientes que están de X3 y esas 3 arriba, ¿cierto? Ese X3 tiene un 20, S3 tiene un 10, ¿ya? En este caso, aparece un 10 porque precisamente es el castigo, ¿cierto?, que yo estoy pagando por el hecho, ¿cierto?, de no haber fabricado todo de ese producto X3. Por eso, ¿cierto?, me dice en el fondo que si yo estos 600 no los puedo satisfacer, entonces si esa demanda de 600 baja, por ejemplo, a 599, uno menos, también mi utilidad va a subir en 1, o sea, en 10, perdón, porque de hecho no sube en 10. Ah, sí, perdón, porque solamente el castigo no lo tengo, ¿cierto? En el fondo, acá podemos ver, hay 212,5, ¿cierto?, que no se fabricaron del producto 3. Entonces, si mi demanda baja de 600 hasta en una cantidad, ¿cierto?, de esos 212,5 menos, en todo ese rango, en el fondo, que voy a ir bajando, es 550, 500, 450 y así, ¿cierto? Son 200, así que en realidad es harto lo que puede bajar. Por cada demanda que yo baje en el fondo, no voy a tener que responder por ese castigo que aparece aquí. Y por eso aquí, por ejemplo, aparece el 10, ¿ya?
Pues te digo, es una situación especial en el fondo de, digamos, de la interpretación del precio dual. En este caso, ¿cierto? No es como el valor del recurso, pero sí me está diciendo, en el fondo, eh, cómo yo, digamos, puedo dañar menos mis utilidades, ¿cierto? Teniendo menos costos, en este caso, menos castigo. Y con los otros, las interpretaciones son similares, o sea, estos dos también, ¿cierto? El menos 3,75 y el menos 6,5 también tienen eso en el fondo, la interpretación, a pesar de que se fabrican todos, ¿cierto? También en el fondo esas demandas afectan lógicamente la maximización que quiero. Y la demanda del producto 2 en particular es al revés. De hecho, si me aumentara la demanda del producto 2, también, ¿cierto? Me aumentaría lógicamente la función objetivo. Pero es un poco difícil de interpretar esto, así que esto por el momento le hago ese comentario, de ahí vamos, quizá más adelante veamos ejemplos donde se modifica un poco esto, pero lo que es más normal es en realidad pensar esto, ¿cierto? Que son los tiempos de los departamentos, que efectivamente es el recurso, ¿cierto? Que yo tengo. Yo tenía, ¿cierto? Tres, digamos, 4 departamentos, todos con 1000 horas. Y aquí una cosa que llama la atención, ¿cierto? Que es bien curioso, es que en el fondo sobra bastante tiempo de todos los departamentos, salvo del departamento 3, ¿ya? ¿Cierto? Que es, se agota todo y su función, ¿cierto? Su precio dual es altísimo, 75, subiría bastante, ¿cierto? Por cada hora que yo me consiguiera aquí. Y por otro lado, departamento 1 y 2, 1, 2 y 4, ¿cierto? Me sobra montones, montones de tiempo, ¿cierto? Y si esto fuera, como les decía, horas hombres, ¿cierto? En capacidad, si son personas las que están asignadas ahí, en el fondo, yo tendría en este caso, ¿cierto?, que pensar en reubicar a esas personas de manera que esto, ¿cierto?, mejorara, ¿cierto?, su valor en la función objetivo y yo pudiese producir más. ¿Hasta cuánto? En realidad, en esta situación, el único producto que no estamos fabricando, ¿cierto?, es el X3 en su totalidad. Así que los cambios que hagamos probablemente, ¿cierto? Probablemente van a empezar a, a solamente fabricar más del producto 3 hasta que se satisfagan por completo los 4, ¿cierto? No haya ninguna penalidad. Y hay que ver en ese caso, si es que, por ejemplo, yo ahí alcanzo a consumir las 1000 horas, porque puede que en realidad esas 1000 horas de capacidad sea más de lo que este modelo necesita en realidad, ¿cierto?, para funcionar. Así que eso, veamos eso, ese cambio en particular. ¿Cómo podemos redistribuir horas, ¿cierto?, de estos departamentos, de los que están libres, al departamento de 3 en particular en primer lugar, de ahí vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, con el resto, de modo, ¿cierto?, que la función objetivo también mejore. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que ver el informe de rangos, pero no estaba activo, así que vamos a tener que activarlo. Opciones, General Solver, precios y rangos, aplicar, ok. Ya, resolvemos de nuevo, cerramos. Edit, fuente. Ahí, ya. Voy a copiar una parte, a llevar al, ¿cómo se llama? A Excel, esta parte en particular, ¿cierto? Es lo que nos interesa. Con Excel, vamos a llevar aquí a PowerPoint para ver los valores. Y acá hacemos el informe de rangos. Cuando volvamos acá, rango. Perfecto, y agrandamos.
arriba, ¿cierto? Por ahora, no nos vamos a fijar en las utilidades, ni, ¿cierto? Ni en los castigos. Eso también, lógicamente, tiene su interés. Pero nos sirve también acá abajo, en particular, lo que me dice, ¿cierto? Sobre los lados derechos. Vamos a ver, lo voy a copiar acá y vamos a sacar esta parte en particular. Ahí lo comparando también con la información que me entrega esta otra lugar. A ver, tratar de achicar esto para... Lo voy a proyectar más grande, lógicamente, pero para poder hacer cálculos en base a eso. Voy a agrandar aquí una en blanco. Ya. ¿Se ven bien los números? Están muy chicos. Yo sí lo alcanzo a ver, profe. Ya. A ver. Primera cosa, ¿cierto? Si yo quisiera, o sea, aquí mi recurso escaso, ¿cierto? Es el departamento 3, las 1000 horas, ¿cierto? El departamento 3. ¿Cuánto puedo incrementar eso? De acuerdo a lo que me dice esto. ¿Cuánto podría incrementar esas 1000 horas por ahora? ¿Infinito? ¿Cómo? ¿Infinito? No, departamento 3, Ah, perdón, no, 85. ¿cierto? Hasta 85. Y ahí, ¿cierto? Lo que pasa es, en realidad, que lo que hemos visto, ¿cierto? Cambia en el fondo de la zona donde estoy, digamos, en la región factible, pero no sé realmente mucho más de eso, o sea, no podría, en realidad, de ahí quizás me va a dar otro rango para seguir creciendo, pero en esta parte, particularmente aquí donde estoy, ¿cierto? Lo que me dice es que puedo crecer hasta esa cantidad, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Recién voy a llegar a una sección diferente donde podría tener en el fondo otra, digamos, otro comportamiento, estar en una zona distinta, ¿cierto? Que me va a dar más información en el fondo. ¿Ya? Así que, y lo otro, también, me puedo mover, ¿cierto? De esos 85. ¿Cuánto va a crecer la función objetivo? Lo pueden calcular, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es un cálculo directo, de hecho. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, Parece no, que no. profe. Acuérdense, el precio dual, literalmente, si lo multiplico por el rango, yo tengo cuánto cambia la función objetivo. O sea, es 75 por 85, tal cual, ¿ya? Entonces, en este caso es 6.375, lo que va a crecer la función objetivo por lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? En este momento. Entonces va a pasar ahí de 64.625, le tengo que sumar los 6.375 y eso me debería dar, déjenme calcular, 64.625, 71.000 exactos. ¿Ya? Sí crece exactamente eso. Ahora, ¿de dónde sacamos esos 85? ¿Qué harían ustedes? Piensen que son personas en el fondo que van a mover, ¿cierto? Que están trabajando en otro departamento y las quieren mover a este departamento, ¿cierto? Que necesita más horas. ¿De dónde las sacarían? ¿De los otros departamentos? ¿Cierto? En realidad, en este punto, es como lo mismo. No es particularmente, ¿cierto? No hay uno que yo deba preferir, no hay nada, ¿cierto? Que me diga que uno convenga más que otro, ¿ya? Y eso en estos casos, en estos análisis, es un poco un problema, porque después, ¿cierto? Yo muy probablemente voy a querer seguir haciendo cambios, cosas por el estilo. Y ahí, en estas situaciones donde
podría tomar varias decisiones diferentes, puede que en esos cambios futuros me afecte esta decisión que tomé ahora, pero no puedo saber de hecho qué más va a pasar, entonces debo elegir simplemente. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, donde sea un poco más, digamos, seguro actuar sería obviamente hacerlo donde sobra más tiempo todavía, que en este caso el departamento 4. Es menos probable que llegue, ¿cierto?, a provocar esos problemas posteriores si es que los hubiera, porque tampoco es seguro. Entonces, aquí podemos pasar a 1085, ¿cierto?, en el departamento 3, y al departamento 4 bajarle en 85 esas horas, pensando, ¿cierto?, que es una persona o varias personas que ustedes toman, ¿cierto?, y van a trasladar a este otro departamento. Hagamos ese cambio primero en el modelo. Y de hecho esto lo voy a cerrar y voy a cerrar la otra solución también para no irnos confundiendo porque igual la tenemos ahí, ¿cierto? Ya, aquí le agrego 85 para hacer que se vea y aquí le quito los 85. Estamos con la misma cantidad de personas, pero ¿cierto? Cambiando recursos. Y ahora solucionamos de nuevo para ver cómo se reconfigura esta cosa, ¿cierto? De qué manera. Ahora igual esto está en el límite, así que acuérdense que los límites son a veces un poco confusos. Bueno, 71.000, ¿cierto? Lo que debía pasar, lo que vimos, ¿cierto? Por el cálculo, el precio dual, por el rango, ¿cierto? Que me tenía que pasar. Así que efectivamente ocurrió así. ¿Qué pasó? Fíjense, ¿qué pasó? Tengo, ¿cierto? Ahora fabrico todo lo que necesito, el 800, 750, 600 y 500. Y todos los S están en cero, ¿ya? No hay ningún castigo. Entonces, claramente, esto, ¿cierto? Tiene una capacidad excesiva, ¿cierto? En el fondo, bastante grande, ¿ya? No es precisamente, ¿cierto? Un modelo que esté muy limitado, entre comillas, en recursos. Las horas, ¿cierto? Son muchas en el fondo. Y aquí pueden ver que incluso en esta situación del 1, del 2 y del 4 todavía sobran muchas horas, ¿cierto? Mira, y esto es interesante. Vamos a sacarle aquí. Vamos a ir a comparar esa tablita con la que está al otro lado. Esta parte en particular. Ya. Fíjense que el cambio, ¿cierto? Yo al departamento 4 le quité 85 minutos de capacidad. Pero como ven, el cambio es más que eso, ¿cierto? La diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde creen ustedes que está? ¿Por qué se consumió más que 85 minutos en el cambio? ¿Cierto? Aquí, ¿cierto? Es 1000, ya no era 1000, pasó a ser 915. Antes sobraban 703.75 y ahora sobran 597.5. ¿Cierto? Él consumió como 106 por ahí, ¿cierto? Por ahí, más o menos. ¿Por qué consumió más? ¿Dónde está la diferencia? ¿No? ¿Que tiene menos personal ahora? No, pero que eso eran los 85, po. Esa baja debía ser de 85 porque es directamente lo que yo le saqué. Pero aquí bajó más todavía. El resto, ¿dónde se fue? Esa diferencia de extra de tiempo que ocupó, porque claro, está sobrando menos todavía en realidad de lo que yo pensé que iba a bajar.
No, en realidad no es tan complicado, que yo quité digamos, de las 1000 horas 85, así que obviamente parto con menos. Pero esas 85 yo se las pasé, ¿cierto?, al departamento 3. Y eso le da al departamento 3 más capacidad para fabricar más productos, en este caso del X3, porque de los otros yo ya tenía todo lo que necesitaba fabricar. Ahora, fabrica más X3, ¿cierto? Pero eso, fabricación de X3, de lo que faltaba en el fondo de X3 por fabricar, también me consume recursos en la planta 1, en la 2 y en la 4, o sea, en los departamentos 1, 2 y 4. Entonces consume recursos en todos. En el 3 se consume los 85 que yo tenía, que le agregué, se los va a consumir todos, y por eso el rango que aparecía, ¿cierto?, era ese. Pero también en el fondo, en los otros departamentos, ese mismo producto X3 que ahora se fabrica, lo complementario, ¿cierto?, lo que antes había dejado fabricar, me va a consumir para parte del tiempo también. Entonces esa es la diferencia que aparece ahí, ¿cierto? Esa es la pequeña diferencia que aparece, es que es el uso del departamento 4 por las nuevas unidades de X3 que estoy fabricando, por eso consume más. Eso, en el fondo, pues esos movimientos son como supernaturales, pues, lo que les predicen estas tablas, ¿cierto?, es lo que calculamos acá, cuánto va a aumentar, ¿cierto?, su función objetivo, si es que ustedes se mueven en el rango, ¿cierto?, con un determinado precio dual. Y eso pasa, hicimos un movimiento y listo. Pero eso siempre reacomoda todo, o sea, depende del modelo, obviamente. Hay modelos que realmente, si ustedes los ven, se acomodan muy poquito en el fondo, pero hay otros modelos, ¿cierto?, que se reacomodan mucho más. En este caso, de hecho, en términos de valores de las variables, solo nos cambió una, porque era la que no se fabricaba, o sea, en realidad más, porque también desapareció su S3 también. Pero aquí, ¿cierto?, el uso de tiempo en el departamento, ¿cierto?, en todos los departamentos se modificó porque el aumento de la variable, ¿cierto?, que yo permití haciendo el cambio que hice, también hace que se mueva, ¿cierto?, todo el resto en el fondo. Y aquí, claramente, de nuevo, estamos en una situación, ¿cierto?, de que me sobra mucho tiempo. O sea, claramente esto, así como está configurado, no tiene realmente mucho sentido, ¿cierto?, que yo tenga tantas horas disponibles, ¿de acuerdo? Podemos, por ejemplo, ver, vamos a ver acá, en el informe de rangos de esto, vamos a andar la letra. Acá. Obviamente, todos pueden crecer infinito porque estamos, ¿cierto?, en la situación donde llegamos a que todas, en el fondo, todos los productos se están fabricando, ¿cierto? Y por lo tanto, ya de aquí para arriba, yo puedo incrementarle capacidad a todas estas cosas y no me va a influir en nada porque ya está, o en el caso del departamento 3 está justo, y en el caso de los otros 3 departamentos ya está sobrando. Entonces, de aquí para arriba todo me sobra. No hay como problema, ¿cierto?, con eso. Y por lo tanto, por eso ahora todas me aparecen hacia arriba con infinito. Pero para abajo me deja de crecer esto y no me altera nada. De hecho, le podemos aplicar esto y vamos a quitarle, a ver, eso. Al modelo le vamos a hacer 310, 307.5. Aquí. Vamos a quitar este. Menos 310. Acá abajo. El otro, a ver que se vea aquí un poquito. Menos 307.5. Al 1085 nada, porque lo estamos ocupando todo. Y aquí este otro todavía le podemos quitar 597.5. ¿Ya? Eso es lo que está sobrando. Debería, a ver, esto también es relativo, ¿cierto? Si nosotros modificamos esto, podría dar la misma solución. Pero podría también no hacerlo. Y es por lo que también les mencioné, que
los cambios en las tablas, ¿cierto? Son individuales. Siempre, ¿cierto? Todas las indicaciones que salen de cuánto puedes aumentar o disminuir algo son individuales, ¿de acuerdo? Y como son individuales, en el fondo, esto que estoy haciendo yo aquí, que es mover simultáneamente varias cosas, puede que no resulte exactamente como yo lo deseo. Solucionémoslo. 71.000 todavía, ¿ya? Vamos a ver aquí. Agrandemos esto. Mismo resultado, se fabrica todo. Todos los departamentos se ocupan en su totalidad y fíjense, todos los precios duales en cero. Tengo cero de que me sobre, está todo exacto, y también precio dual cero. Y no me cambió la solución. ¿Por qué creen que pasa? ¿Qué puede ser eso? ¿No es porque Y se de está hecho, usando los puntos nomás, los puntos necesarios? claro, y de hecho, bueno, por eso, eso es lo que le quería en realidad hacer la acotación. En este caso particular, por la naturaleza, en el fondo, del ejercicio, ¿ya? Porque son horas, ¿cierto? En 4 departamentos independientes, ¿cierto? En este caso funciona eso de quitarle a todos sus horas, en el fondo, ¿cierto? Las horas extra y dejarlo justo, ¿ya? Em, pero esto que aquí pasa en particular, ¿cierto? Que me sigue dando la misma solución y todo, no siempre va a ser así. Así que ojo con eso, ya no esto que acabo de hacer y que funciona y que sigue dando la misma solución, es una cuestión particular a este problema, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que tengo que pensar es que en otros casos, ¿cierto? Lo correcto habría sido ir bajando de a uno, ¿ya? Vas a quitarle el tiempo a una planta y ver a un departamento y ver qué pasa. Después le quito a otro departamento y veo nuevamente resultado y tabla de rango a ver qué pasa. Y después al tercero, ¿cierto? Y ahí efectivamente el cambio hubiese sido más controlado, porque como vimos también, ¿cierto? De hecho, cuando le agregamos los 85, se me alteraron varias cosas a la vez. Entonces, puede pasar eso, que los movimientos individuales tengan un efecto mayor, ¿cierto? Cuando se hacen en conjunto, ¿ya? Que las 3 reducciones simultáneas podría haberse realizado, de hecho, muy mal. Pues en vez de 71.000 me podría haber alterado totalmente la solución y qué sé yo, dependiendo del modelo, como les digo ya, sí, obviamente eso siempre depende del modelo. Pero no es siempre tan directo como este caso, que efectivamente me deja, ¿cierto? Todo súper balanceado, porque no me sobra tiempo y en este caso, cierto particular, fabrico además todo lo que necesito. ¿Ya? Ahora, claro, esta situación, por ejemplo, el resolver este problema de esta manera, ya les da para pensar, ¿cierto? Que hay harta gente que ustedes tienen, ¿cierto? Que no está precisamente, ¿cierto? Siendo bien ocupada. Y eso les podría dar, por ejemplo, no sé, les podría dar la idea, ¿cierto? De crear un nuevo producto, por ejemplo, ¿cierto? Y que ese nuevo producto, ¿cierto? Lo fabricaran con el tiempo que aquí está sobrando, ¿de acuerdo? También esto está sujeto, lógicamente, a las restricciones de demanda que están aquí, ¿ya? Entonces, si hay un nuevo producto, bueno, tendría que tener una demanda específica, ¿cierto? Y ese nuevo producto cambiaría un poco también toda la configuración que hay en este caso, ¿cierto? Porque quizás el nuevo producto podría ser mejor, por ejemplo, que los productos que existen actualmente, ¿ya? Y si fuese así, lógicamente que los valores actuales de Q1, X2, X3 y X4 podrían alterarse. Y eso es lo
Y yo no sé en particular, ¿cierto? Cómo podría reaccionar en el fondo en el sistema, ¿cierto? A la inclusión de un nuevo producto. Hagámoslo, obviamente, inventemos valores, ¿cierto? Agreguemos un X5. Pensemos que esto tiene, a ver, 30, 40, 20 y 10 de utilidades, ya, que sea un producto intermedio, un X5, ¿cierto? Producto nuevo, que tenga un castigo también, ¿cierto? Por ahí en intermedio esos dos, que sea, en este caso, un 12 de castigo, es un 12 por S5. Aquí vamos a agregar una demanda 5, X5 por S5. Y a ver, de estos, los otros son bastante altos. Digamos que sean 700. Ya. Esto, en lo que es, bueno, en la otra ya tenemos todos los resultados, ¿cierto? Los tenemos en la PPT. Aquí claramente no tenemos que quitarle las horas. Necesitamos las horas que estaban sobrando. Partimos sí con este arreglo, ¿cierto? Que era el que le permitía fabricar todo X3, pero ahora dependerá de qué pase con X5, ¿ya? Y puede que en realidad esto se vea alterado. O de hecho quizás sería hasta mejor quitárselo. A ver, o no, dejémoslo ahí para ver cómo se comporta. Este rango creo que sí lo tenemos. Mejor voy a cerrar todos estos para que no nos confundamos. Ya. Un producto nuevo, ¿cierto? Con su demanda, su castigo si es que tuviera, y la configuración de horas, ¿cierto? Original, salvo el cambio que hicimos entre el departamento de 3 y 4, desde ahí. Inventó montones, 95.500, ¿ya? Cierro. ¿Y qué pasa? Fuente, agrandemos. ¿Qué pasa aquí? Ah, pero me faltó algo vital. Que no consume tiempo, por eso era tan bueno. Tenemos que inventarle que consumo de tiempo, lógicamente. Por eso me extrañaba la solución. Ya. Un tiempo similar también a lo que tienen el producto 1 y 2, ¿cierto? Nosotros se nos parece un poco a eso. Por X5. Caso 0.30 puede ser por X5. Este puede ser 0.40 por X5. X 0.15, 0.15, podemos decir 0.20. Ya, ahí sí consume tiempo, obviamente. Si no consumía recursos, lógicamente que esto lo iba a preferir por lejos porque aportaba sin gastar nada, lo que obviamente no existe. Ya, ahí sí se incrementó algo, se incrementó, pero no fue mucho. Ya, estábamos en 71.000, subimos a 74, no fue mucho. ¿Y qué pasó? Fíjense. Se fue poco, ¿cierto? O sea, X5 claramente es un producto que le parece bueno. X1, X2, X3, ¿cierto? O sea, X1, X2 que antes sí lo fabricaba todos, lo sigue fabricando todos. X5 ahora lo fabrica todo. X3, que era el que fabricaba menos, decidió no fabricarlo en absoluto, ¿de acuerdo? Y X4 ahora de nuevo está fabricando menos, ¿ya? Empezó a fabricar menos, porque en relación a X5, que este nuevo producto, lógicamente, no le conviene tanto, ¿ya? Aquí hay varias cosas interesantes. Una, X3 tiene precio dual, 2,72, 72, esto obviamente 72 periódico. Quiere decir que si ustedes a la utilidad de X3 le subieran la utilidad en 2.72, algo 2.73 tendría que ser,
en ese caso, ¿cierto? X3 empezaría a ser parte de la solución. Vamos a hacer ese cambio también para ver cómo reacciona y cómo reconfigura obviamente la solución, pero por el momento vamos a ver otras cosas. X4 en este contexto es el segundo hermano más pobre. X3 obviamente es el que menos le sirve y por eso decide no hacerlo simplemente. Hecho porque piensen que eso implica que de que se paga toda la multa de X3. O sea, no fabrico nada, prefiero pagar multa que estar, ¿cierto?, fabricándolo. Y X4 es el segundo más pobre, que ahí obviamente también pagó un buen poco de multa, ¿cierto? Porque prefiero y maximiza más la utilidad X5. ¿Qué es lo curioso aquí, cierto? Nosotros teníamos en la otra solución 71.000. Esto aumentó 4.000, ¿cierto? 227. No, menos, 3.000, 227.27, ¿cierto? Solamente la diferencia de este valor con el que tenía antes, que era 71.000. Y eso, a pesar, ¿cierto?, de que en realidad yo estoy fabricando todo un producto nuevo, ¿cierto? No es poco lo que estoy haciendo, pero el incremento en el fondo de mi utilidad no es tan significativo, ¿cierto?, como podría yo haberlo esperado, dadas las condiciones, ¿cierto?, que yo tenía. ¿Cuánto le pusimos de utilidad a esta? Déjenme ver. Esto lo pusimos en 35. Fíjense, ya, vamos a hacer esa comparación en la otra PPT. Voy a copiar todo esto para hacer un paralelo ahí. Toda la tabla, ¿sí? Ahí, voy a pegar. Esta es la nueva, ¿ya? Esto es lo que quiero que comparemos, que también son los cambios que se pueden producir. Ya, primera cosa. Se me perdió. Lápiz. Dame un segundo. Aquí está. Ya. Primera cosa, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Yo estoy fabricando 700 unidades, ¿cierto?, del producto nuevo. Y cada una de estas tenía de utilidad 35. Bueno, 35. Eso, ¿cierto?, es como utilidad 24.500 extra, ¿ya? No es poco, ¿cierto? Pensando solo en el producto nuevo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Yo fabrico un producto nuevo, pero dejó de fabricar X3, que sí lo estaba fabricando, y dejó de fabricar X4, que también lo estaba fabricando. Entonces, ahora, ¿cierto?, el delta que yo tengo en la función objetivo es solamente, ¿cierto?, ahora tengo 74.227.27 y antes tenía 71.000, si se acuerdan, ¿cierto? Ese era el anterior. Entonces, en el fondo tengo 3.227.27 de ganancia extra. A pesar, ¿cierto?, de que, y es obvio, de que estoy creciendo en 24.500, ¿cierto?, en el producto nuevo, se me diluyen, ¿cierto?, más de 20.000 y tantos en lo que pierdo de fabricar X3 y X4, ¿cierto? Aquí solamente es como el término o la acción relativa de uno con otro, simplemente que no puedo fabricar los tres en este momento con estas condiciones de hora, pero podría, ¿cierto?, en el fondo, fabricar X5 a costa de no hacer X3 y a costa de no hacer todo X4, pero eso me da, ¿cierto?, un pequeño margen de utilidad. ¿Qué es lo que una empresa debería preguntarse en este caso? Lógicamente, si es que esto vale la pena, porque
cambiar X3 y X4 de esa manera, ¿cierto? En el fondo, por ganar ese margen, ¿cierto? Ese 3000, a ver, dejen ver, 3227.27 es lo extra, ¿cierto? Y eso original, yo lo tenía sobre 71.000 era mi función objetivo, ¿cierto? Esto es como, ¿dónde estoy? Allá arriba, ¿cierto? Esto es un 4,5% de incremento apenas. Entonces, claro, tengo que reconfigurar hartas cosas, abandonar un producto, reducir otro, ¿cierto? Y solo para un producto nuevo porque me sobraban horas. Ya, no sé, es como harto cambio, ¿cierto? En el fondo, eh, pareciera ser como, como una buena movida en el fondo, si es que lo miran estrictamente desde el punto de vista de los números, pero la verdad, ¿cierto? Es que cuando uno empieza a ver también las otras implicaciones que tiene hacer esta clase de cambio, ¿cierto? Ahí como que ya uno empieza un poco a tener dudas, ¿cierto? Si efectivamente es lo que más me conviene en el fondo hacer. ¿Qué otra cosa aquí nos interesa? Ya, esa es cierto, pero, perdón, mantener, pero quería ver otra cosa antes de sacar esto. ¿Y en qué situación estamos con respecto a las horas? De nuevo, me consumí todo el departamento 3. De nuevo, el 1, el 2 y el 4 están sobrando. Entonces, podría yo nuevamente empezar a analizar esto, lógicamente, para que ver si es que en este caso, ¿cierto? La redistribución de horas me permite, de alguna manera, ¿cierto? Llegar a fabricar más de todo. O sea, si es que hay alguna configuración donde puedo hacer los 5 productos, perfecto. Pero ahí, ¿cierto? Ahora tengo que ir de nuevo a la, digamos, a la tabla de rangos para ver cómo modifico ahora, ¿cierto? Este modelo que tengo en este caso particularmente. Veamos tabla de rangos aquí, solver rango, fuente. Ya, fíjense, esta es la parte que nos interesa. El departamento 3 en particular me dice que puedo crecer 40 horas solamente. ¿Ya? No es mucho, pero es cierto, de nuevo, estamos en la situación, ¿cierto? Que habíamos visto antes, que era como el caso original. Lo único que esto nos dice, ¿cierto? Es que me puedo mover de 1085 a 40 más, en el fondo, sin cambiarme el del área de la solución donde estoy ahora, de la región factible. No me dice mucho más, si puede que esto lo pueda todavía incrementar más. Lo único que voy a hacer es cambiar de la zona donde estoy parado en la región factible. Y podemos hacer el mismo movimiento de antes. Le sumamos los 40, se lo quitamos a alguna parte, se lo podemos volver a quitar al departamento 4, que es el que más le sobra, y ver la nueva solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a salvar esto. Guardarlo porque vamos a ir viendo ahí un poco las iteraciones que vamos a hacer. ¿Ya? De ahí lo voy a checar, sí, porque... Ya. Entonces, primer movimiento que seleccionamos aquí, los 40. 40 extra a esta que ya le habíamos agregado 85. 40 y le quitamos 40 aquí. Y mandamos otra persona, ¿cierto? Parte de una persona a trabajar. Resolvemos de nuevo para ver, ¿cierto? ¿Dónde estamos parados ahora? 77.500. Mejoró. Lógicamente eso mejora. Pero tenemos que ver de qué manera cambia el problema. Fíjense, X1 todo, X2 todo, X5 todo como antes. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué pasó ahí?
¿Qué ocurrió con X4? ¿Cuánto tenía antes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Disminuyó, profe. No, de hecho X4, X3 no se fabricaba nada y X4 no se fabricaba todo, ¿ya? Había menos, eran como 380 y tantos que se hacían. Y había ese 4 obviamente tenía penalidad porque no se estaba fabricando todo. El movimiento que me indicaba, el primer movimiento, el primer rango que me mostraba, ¿cierto? La solución era para llegar aquí, ¿ya? Para que terminara, o sea, en el fondo, fabricar en su totalidad X4. Todavía no fabricó X3, pero por lo menos ese primer movimiento lo que me permitía, ¿cierto? Era llegar a fabricar del todo X4, que por supuesto eso me interesa también, ¿cierto? Lógicamente es algo bueno que pase. Pero aquí, bueno, vamos a ver la parte de los abajo, ¿cierto? De los departamentos sigue sobrando 1, 2 y 4. 3 se ocupa en su totalidad. Cambia el precio dual, ¿ya? Pero antes era más que esto, era 80 y tanto, pero de todos modos sigue siendo importante. Entonces, si vemos el informe de rangos, probablemente nos va a decir que todavía nos podemos mover en el departamento 3, le podemos seguir agregando horas. ¿Qué dice? Ahí, ¿cierto? Departamento 3, ahora sí, puede crecer hasta 240. Y los demás pueden decrecer, de hecho todos, le podríamos sacar esa hora a todos, ¿cierto? En el fondo. Y no sería, entre comillas, no nos cambiaría de la zona donde estamos ubicados, ¿ya? Eh, de nuevo, o sea, aquí nosotros nos estamos moviendo, estamos haciendo dos cambios simultáneos, ¿cierto? No estamos solamente cambiando uno, que es lo que la teoría dice que se debe hacer. Así que hacer dos cambios simultáneos, que es agregar hora donde las necesito y quitársela a otro, podría eventualmente hacer que me pase de largo. Pero vamos a asumir, ¿cierto?, que no ocurre del todo así y lo vamos a traspasar. De hecho, lo podríamos hacer quizás sacando de todas partes horas, ya no solamente de aquí, y ver nuevamente qué solución nos da. Pero démosle al departamento 3, digamos, las 240 horas que está pidiendo. Eso probablemente, dado que en este punto, esto lo voy a copiar, dado que en este punto estamos fabricando, ¿cierto?, del todo, todos los productos salvo el 3, lo más probable es que lo que aquí me está diciendo que tengo que hacer es para, precisamente, llegar a fabricar el producto 3. ¿Es? Tu primer movimiento era este. Me decía que podía crecer 40. Eso permitió que yo fabricara todo X4. Ahora X3 sigue en 0, pero este movimiento muy probablemente implica que yo llego a fabricar todo X3, ¿de acuerdo? Y vamos a ver. Aquí, ¿qué pasa? Agreguémosle los 240 que está pidiendo. Y aquí es donde, ¿cierto?, tenemos que ser un poco salomónicos. Quitémosles 100 ahí y podemos quitarle quizás 70 a cada uno de los otros, ¿cierto? Y eso nos da los 240 que estoy agregando aquí. Estoy moviendo personas en el fondo de departamento 1, 2 y 4 al 3 para ver qué resulta. De nuevo, ¿cierto? Les insisto, mover gente de esa manera, estoy haciendo 4 cambios simultáneos y las tablas de rango no se hicieron para eso, pero obviamente, bueno, con el software me resulta relativamente fácil hacerlo y puedo ver lógicamente el comportamiento resultante, ¿ya? Para ver, ¿cierto? Esto cómo en el fondo reacciona. Veamos, 95.500, muchísimo, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué pasó con la solución ahora? ¿Qué significa eso?
¿Qué pasa? ¿Qué ¿Y pasa? se ¿Qué pasó estabilizó, con profe? X? ¿Ah? Ahí comenzó a producir en X3. Exacto, ¿cierto? Y de hecho, los, lo fabrica en su totalidad, ¿cierto? Antes que no fabricaba nada, lo fabricó en su totalidad y ya, ¿no? Bueno, tengo toda la demanda satisfecha, tengo todos mis S, ¿cierto? Se eliminaron en el fondo, tengo ni una penalidad. ¿Y qué pasó con las horas? El departamento 3 está justo, yo le pasé, ¿cierto? Esas 240 horas exactas y fíjense lo que pasa en el resto, ¿cierto? Del tiempo. Y aquí esto, mira, lo vamos a copiar porque aquí de nuevo pasa un poco este efecto, ¿cierto? Simultáneo de mover varias cosas al mismo tiempo. Em, a lo mejor sería quizás la otra. Esto que estar aquí. Acá. Y esta la voy a achicar. Parece que este es el otro. Este es el anterior. Este, claro, en este ya tenía X4, pero no tenía X3 todavía. Y fíjense en esto. ¿Qué pasó aquí? Está como muy grande, pero vamos a escribir. ¿Qué ocurre? ¿Cierto? Esta era la solución, esta de acá arriba. ¿Dónde está? Aquí, ¿cierto? Esta solución era con X3 es igual 0 todavía. X4 sí llegaba, ¿cierto? Al total. No me acuerdo exactamente el valor, creo que no eran 600, que después X3. Y esta sí es cierto, es con todos los productos. Y en este paso, ¿cierto? Yo al departamento 1 le quité, ¿se acuerdan? 70 horas, a este 70 horas y a este le quité 100. Y a este le agregamos las 240. Eso es el movimiento que hicimos de arriba hacia abajo entre esas dos tablas. Y fíjense de nuevo lo que pasa. Arriba tengo 250. Yo le quité 100 horas nomás, le dejé 150 disponibles extras, ¿cierto? A partir de la solución que tenía en ese momento. Y con la reconfiguración de la solución, ¿cierto? Fíjense que aquí me dejó solo con 30 sobrando, ¿ya? Las otras 120 se las consumió. ¿Por qué? Ahora está fabricando otro producto, el producto del X3. Fabricar el X3 lo que produjo es que consumiera también tiempo del 1, 2, 3 y 4, los 4 departamentos, como era esperable. Y también, ¿cierto? El 477, si se fijan, le quitamos, ¿cierto? 100 horas. Y aquí también, de nuevo, nuestra reducción es más de 100 porque el complemento es lo que consumió X3 para ser fabricado. Esto, en realidad, aquí lo llamativo es que estuve súper cerca de meter las patas, si se fijan. ¿Por qué? Porque casi dejé al departamento 1 o 2 como el departamento, digamos, con menos como limitante. ¿Por qué? Porque arriba, ¿cierto? Me sobran 250, acuérdense, yo pensé, no sé, pues le puedo quitar totalmente las horas a cualquiera de estos, ¿cierto? Porque en el fondo, y dársela al de acá, y no me va a hacer crear ningún problema. Pero no es así, porque las cosas se afectan mutuamente. De hecho, hagamos ahora ese ejemplo. Quitémosle los 240 que necesitamos. Por ejemplo, al departamento 1, que tiene 250 de sobra, ¿cierto? Y se lo agregamos al departamento 3 que lo está pidiendo. Se van a dar cuenta que no es lo que uno esperaría, entre comillas, pasar. Esto obviamente, eso ya no lo sacamos de ahí, los 70 de ahí. No le sacamos esos 100 de ahí. Y estos 240 que están ahí los sacamos íntegramente de acá. ¿Ya? Porque en teoría, ¿cierto? Nos dice, la solución de esto nos está diciendo
lo que está acá, porque le están sobrando 250, entonces yo le podría quitar 240, se supone. Pero de nuevo, estoy haciendo dos movimientos a la vez. Le estoy agregando los 240 que necesita el 3, pero estoy quitándole también al 1, 240. Y las tablas de rango, ¿cierto? No son para eso exactamente. Solucionemos. Fíjense, 78,700. La otra era 95 y tanto, ¿cierto? Era súper distinta. Fíjense lo que pasó. ¿Qué hizo? Dejó de fabricar X4 y X3 no está fabricando todo tampoco, ¿cierto? Y el departamento 1, lógicamente que está muy necesitado de tiempo. Ahora los otros sobra, pero el departamento 1 quedó en 0. Y el precio dual es súper alto, claramente, ¿cierto? Así que, a pesar de que desde la situación original, que era en este punto, ¿cierto? Yo veía que para fabricar X3, que en ese momento estaba en 0, el departamento 3 necesitaba 240 horas. Eso es lo que el informe de rangos me decía. En ese caso, ¿cierto? Y en una situación real, yo esas horas las podría sacar de otro lado, ¿cierto? Las podría sacar de otro departamento. Pero, y también, de nuevo, en teoría, ¿cierto? Esta cosa me permite, en el fondo, o en apariencia, ¿cierto? Esas 240 horas estaban disponibles en cualquiera de los otros 3 departamentos, en el 1, el 2 o en el 4, ¿cierto? En apariencia estaban disponibles. Pero pasa, ¿cierto? Esta situación que les digo, que las tablas les muestran solamente movimientos individuales que pueden hacer. Y aquí yo estoy haciendo dos movimientos, a lo menos, quitándole a uno, pero sacándoselas desde otra parte. Y eso lo que implica, a su vez, es que las condiciones, ¿cierto? Las cosas se reacomodan más, porque lo que yo llegue a fabricar extra, en el fondo, necesariamente consume en este caso recursos de todos los departamentos, ¿ya? Y ahí ese efecto fue el que yo, al hacer el cambio de sacar todos los 240 de una sola parte, ese fue el efecto que yo no pensé, ¿cierto? Cómo reaccionaría esto. Y al final, ¿cierto? Fue como súper perjudicial, porque si bien, ¿cierto? En esta nueva versión, la función objetivo, ¿cuál será el más reciente? No. Ese era el de acá. Sí, 78,700, ¿cierto? Yo estaba en 74 algo, ¿cierto? Era el último, en el fondo, que había visto. Pero ahora, ¿cierto? Me aumentó, pero me aumentó nada. Me aumentó en unos 4.000 algo, ¿cierto? Y no es precisamente, ¿cierto? Gran cosa el aumento, más si piensan que sacando las horas de la otra manera que lo hice, ¿cierto? Con 70, 70 y 100, ¿cierto? Esa versión me aumenta esto, de hecho, a 95.000 y tanto. O sea, es muchísima la diferencia. De a dónde saco las horas, ¿cierto? Y pensando en que tengo exactamente las mismas condiciones iniciales, y al final esto, ¿cierto? En ese sentido no cambió, son los mismos 5 productos, ¿cierto? Las mismas demandas y la diferencia, ¿cierto? Entre esos 77.000 y el 95.000 que sale es simplemente por el criterio con el cual le quito o no le quito horas, digamos, a los distintos departamentos, ¿ya? Em, y eso obviamente les muestra un poco el tema de cómo todas estas cosas, ¿cierto?, están en el fondo
interrelacionadas y que, de nuevo, o sea, primera cosa que siempre uno debe tener en cuenta y acordarse mucho de que los informes de rango funcionan en la medida que ustedes hagan un cambio a la vez. No se olviden nunca eso. Si van a hacer más de un cambio a la vez, también pueden hacer dos cosas. Por una parte, ir haciendo digamos, los movimientos, ¿cierto? Uno por uno. Por ejemplo, aquí, ¿qué hubiese podido hacer? Quitarle, de hecho podemos hacer eso. Lo otro que se puede hacer es esto, ¿ya? Le voy a agregar al departamento 3, otra cosa, hay muchas cosas aquí abiertas. Otra cosa que puedo hacer es agregarle al departamento 3 los 240 que necesita. Pero no se los voy a quitar a nadie, por ahora, ¿ya? Por ahora no se los quito. Quiero ver simplemente la solución. Ya, 95.500, que era lo que me esperaba, ¿cierto? Se fabrica todo, ¿de acuerdo? Y aquí es donde las cosas cambian, donde hubiese sido un procedimiento, digamos, más cauto para efectos de saber de a dónde voy a sacar los 240. Necesito todavía sacar los 240, ¿de acuerdo? De alguna parte. Pero, como ahora, yo le agregué al departamento 3 los 240 que necesitaba. Quedé justo, considerando que está, ¿cierto?, consumiendo todo. Y ahora, si en esta nueva condición, en este consumo, ¿cierto?, yo puedo ver efectivamente cuánto me sobra de cada departamento. Y ahora puedo elegir de dónde sacar horas, en vez de haberlo hecho antes. Por ejemplo, departamento 4, ¿cierto? Parece que perfectamente puedo sacar todas las horas de ahí, ¿cierto? Sin ningún problema y no va a afectar en nada. Hagamos eso. Entonces, le quitamos todas las horas aquí, cosa que antes habíamos hecho, ¿cierto? 70, 70 y 100 por también un criterio arbitrario en ese momento. Sigo teniendo los 95.500. Y acá, de nuevo, fabrico todo, perfecto. Y fíjense aquí, ahora tengo todo ocupado en el departamento 3, es perfecto, ¿cierto? Y tengo, ¿cierto? Me sobran en los otros 3 departamentos como era. Simplemente que en el 4 me sobra menos en relación, ¿cierto?, a lo que estaba sobrando antes. Pensando que, de nuevo, al departamento 4 en particular le saqué gente para llevar al departamento 3 para que alcanzara finalmente su tiempo, el que necesitaba con este nuevo producto. Piense que al departamento 3, en este problema, ¿cierto? Primero, para llegar a fabricar todo, ¿cierto? De las 4 originales, le agregamos los 85 minutos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso fue lo primero que hicimos? Y eso logró, ¿cierto?, que en el fondo lo pudiera, ¿cierto?, efectivamente fabricar los 4 productos originales, ¿ya? Y después agregamos, ¿cierto?, este nuevo producto, el X5, que me cambió, ¿cierto?, mucho la configuración. Fabricó X1, X2, X5, en parte X4 y nada de X3. En ese momento hicimos el otro cambio, que fue agregarle, vimos el informe de rango, ¿se acuerdan? Nos decía que podíamos agregar 40 al departamento 3, nosotros se lo sacamos directamente al 4, sin haber hecho esto que hicimos recién, y resolvimos de nuevo. Lo que eso produjo fue que X4 se fabricaron en su totalidad, y llegamos hasta ahí, ¿cierto? De nuevo, no se estaba fabricando nada de X3, pero ahí de nuevo el informe de rango me decía que podía aumentar el 3 en 240, ¿ya? Y esto fue lo que sí hicimos con cuidado, después de haber visto obviamente el efecto de los otros efectos, que, ok, le agrego los 240 solos, sin sacárselos a nadie. Veo que resulta, veo los tiempos que sobran en ese momento en el departamento 1, 2 y 4, y ahí decido a quién se lo saco efectivamente. Recién ahí decido a quién se lo saco para que
no me provoque el problema, ¿cierto? Que también en su momento ahí les demostré que, bueno, la primera vez, ¿cierto? Cuando sacamos 70, 70 y 100 funcionó, ¿cierto? Justito, ¿cierto? No provocó ningún problema, pero cuando, cuando hicimos esta prueba, ¿cierto? De sacar los 240 totalmente del departamento 1, porque en teoría decía, ¿cierto? Que en el fondo tenía el espacio, resultó que en realidad, ¿cierto? No lo tenía, porque cuando le doy los 240 al departamento 3, le doy capacidad de producción, lógicamente, donde quiere fabricar más, pero se pilla con el problema de que al departamento 1 yo le quité muchas horas y ahora el 1 es el que queda con poquito espacio, ¿cierto? Para moverse. Por eso era mejor hacer esto, agregar lo que necesita y después decidir a dónde lo saco, desde esa configuración. ¿Ya? Esto, bueno, obviamente hicimos varios movimientos, pero la idea, ¿cierto? En realidad es mostrarles un poco la, como les dijera, la forma en que todas estas cosas interactúan y en cómo yo puedo ir tomando decisiones, ¿cierto? Para efecto de acomodar recursos, ¿ya? Em, como los informes de rango, ¿cierto? Son de un movimiento a la vez, ¿cierto? No sé, la táctica más que otra cosa, ¿cierto? O la estrategia que ustedes pueden seguir para mover esos recursos es un poco lo que hicimos al final. Si alguien necesita recursos y el informe de rango me dice cuánto, ok, se los doy en primer lugar y voy a ver cómo está el uso de los recursos, ¿cierto? En la solución, ¿cierto? En el reporte de solución en primer lugar. En este, ¿cierto? Veo aquí cuánto sobró en esta nueva solución de los distintos recursos y veo también el informe de rangos para cotejar obviamente qué información me está dando. Y ahí, por ejemplo, yo puedo tomar la decisión, ¿cierto?, de quitarle a alguien los recursos. Pero, de nuevo, si por ejemplo, aquí, bueno, necesitaba 240, ¿cierto? Quitárselo a alguien, porque le había dado 240 al departamento 3. Imagínense que el departamento 4, ¿ya? No hubiese tenido lo que tenía, ¿cierto? Que era 400 y tantos libres, que fue lo que esos 477 libres, que no hubiese tenido eso, ya que hubiese sido menos de los 240 que yo necesitaba. En ese caso, lo que habría tenido, por ejemplo, que había sido 200, ¿ya? Y los demás, por ejemplo, que ninguno tuviese realmente la capacidad de darme, en el fondo, el total que yo necesitaba. Entonces, ¿qué correspondería hacer? De nuevo, es un proceso un poco iterativo, ¿de acuerdo? Eh, lo primero que podría hacer es quitarle todo lo que pueda a el que, por ejemplo, me aporte más. O sea, el que, ¿cierto? Si hubiese sido 200, por ejemplo, el departamento 4, bueno, le quito los 200 de los 240, todavía me faltan 40 a sacar de alguna parte, pero le quito 200 y veo la solución. La solución debería, en ese caso, todavía seguir fabricando todos los productos, pero el departamento 4 debería quedar sin horas extras. Pero desde ese punto, ¿cierto? De ese punto, con esa solución, veo nuevamente el informe de rangos y ese nuevo informe me debería decir si es que del departamento 1 y 2 puedo sacar horas y cuántas puedo sacar. Y ahí podría buscar, por ejemplo, si hay 40. Si alguno de los más tiene 40 disponibles, perfecto, las saco completas de ahí. Si no están las 40 disponibles en el 1 y el 2, tendría que de nuevo sacar todo lo que pueda del que corresponda, del que más tenga, y volver a solucionar para ir a ver en esa nueva solución, ¿cierto? Y en el informe de rango, a quién le está sobrando todavía algo para ver si encuentro esos 10 más, ¿cierto? Para aportarle en el fondo a los 240 que le agregué al departamento 3. ¿Ya?
ese juego que estamos haciendo aquí, en el fondo, es un poco lo que vamos a seguir haciendo también en otro ejercicio, ¿ya? Em, es un poco la estrategia, ¿cierto? Que yo puedo seguir cuando empiezo a hacer cambios de esta naturaleza. O sea, el primero, ¿cierto? El primer cambio, esto de no tengo recursos suficientes en un departamento para fabricar todos los productos, ok. Se puede solucionar de esa manera, ¿cierto? Le doy el tiempo que necesita y después veo de dónde lo saco. Y en este caso, como sobraba tanto tiempo, ¿cierto? De las otras plantas también, pues ya hagamos esto, ¿cierto? De agregarle otro producto, a ver cómo funciona y de ahí, ¿cierto? De nuevo, hacer ir haciendo esta búsqueda extra en el fondo del tiempo que yo podría necesitar. Ya. ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas, consultas? Sí, profe, sí, se entiende. Ya. Voy a guardar esto. Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Sí. ¿No hay como un proceso como para determinar como qué horas se pueden, de dónde se pueden sacar o es más como un criterio propio? No, es que pasa en el fondo lo que les decía decir. A ver, tratemos de escribir eso acá. Ah. Mi letra es tan mala, pero... a ver, mejor que escribir a mano. Podría escribirlo con un cuadro de texto. No, tampoco. Eliminen. Un segundo. Voy a tratar de escribirlo, pero... Esto. Y ya. A ver. Primera cosa, ¿cierto? Sacamos la solución, ¿ya? De acuerdo. Pongámosle el número. Sacamos la solución y de aquí nos tenemos que fijar en el uso de los recursos. En especial dentro de esto, ¿cierto? Si es que hay algún recurso escaso, que obviamente son los que más me interesan. Lo otro, la tabla de rangos. Me dice de los lados derechos cuánto puedo mover en el fondo sin que me altere significativamente, ¿cierto? La solución actual, o por lo menos no me saque del área donde estoy. Aquí, si es que hubiese un recurso escaso, si hay un recurso escaso, ¿qué podría hacer? Esto un poco lo que le digo que es como, no es tampoco, usted no está escrita en piedra, pero es como la forma lógica para no pasarse, digamos, de largo por mucho. Si hay un recurso escaso, lo que puedo hacer, ¿cierto? Es ver en la tabla de rangos cuánto necesita extra, ¿ya? Y podría darle ese extra en el fondo y ver la solución. El informe de rango, las dos cosas, ¿ya? Sin quitarle a nadie todavía ese extra, en el fondo, pensando en esta situación, digamos, de que son horas hombre que puedo en el fondo mover, lógicamente, estoy hablando de eso. Con es la nueva solución, ¿cierto? La nueva solución
ver si hay alguna restricción que sobran recursos para, digamos, entregar en ese sentido a la que lo necesita. Si a una sola le basta, ¿ok? Digamos, se traspasa todo. Voy a poner esto con otra letra porque está tan chiquitito. Por ahí. Si a una sola le basta, obviamente se traspasa todo. Y porque están en esta nueva solución, ¿cierto? Van a hacer un solo movimiento, entonces por lo tanto sacarían efectivamente todo lo que necesita de una sola parte. Y si no, se saca todo lo que se puede y se vuelve al paso 2 en realidad, ¿ya? Que es le sacan obviamente al que tenga lo que puedan y vuelven al 2. O sea, es decir, de nuevo solucionan y vuelven a ver a quién le está sobrando, ¿cierto? Para volver a sacar lo que todavía le está faltando y así esto lo pueden seguir iterando a estas cosas en realidad. Esquema, necesito un esquema numérico aquí. Esta le pone a todos los números, pues esta cuestión no me sirve mucho así. Y si lo hago así, a ver. Y eso. Y ahí por lo menos aparece un solo 2. Ya, ahí sí. Si no, se saca todo y se vuelve a 2, en el fondo, ¿cierto? Que es, de nuevo, cuestionarse si un poco hay un recurso escaso. Eso es lo que, por lógica, entre comillas, uno podría hacer, ¿de acuerdo? Para hacer en estos casos, o sea, en que efectivamente tú puedes cambiar recursos de una restricción a otra. Lógicamente eso no siempre se puede hacer. Si son personas solamente, probablemente se puede sin ningún problema. Pero si no son personas, por ejemplo, si es maquinaria o cosa algo por el estilo, no, pues, o sea, obviamente ahí es bastante diferente, ¿cierto? La situación. Y lo más probable que en esos casos, ¿cierto? En realidad no puedo reconvertir una maquinaria, así que los recursos se quedan donde están nomás, po. Y ahí, por ejemplo, en esas situaciones, lo que ocurre, esto de hecho podríamos ponerlo arriba, eh, esto un poco la situación. Si son recursos reasignables, en realidad. Ese es el tema. Si puedo moverlos, perfecto. Se puede hacer este procedimiento y ningún problema, ¿cierto? Ahí van a reubicar la gente donde la necesita. Si no son reasignables, ya es otra historia. Y en ese caso, ¿cierto? Ahí tendrían que pueden ver la solución que les da lógicamente darle el recurso que necesitan, ¿de acuerdo? Pero ahí obviamente ese recurso extra se obtiene de otra manera, o se hace en tiempo extra, o se contrata externamente, o cualquier otra, o se compra maquinaria, pero en el fondo no es un recurso movible o trasladable de una parte a otra. Si fuera solamente horas, perfecto, horas hombre o algo así, o algo movible, se puede hacer, pero si no, si requiere otra clase de inversión, ya este procedimiento en el fondo no funciona. Y lógicamente esto funciona en la medida que sean recursos similares, porque se pueden traspasar de un lado a otro. ¿Ya? ¿Eso es lo que preguntabas tú, mamá? Sí, profe, que como que no entendía muy bien cómo, de dónde sacar las horas. Pero Ya. ahora ya me quedó como más claro de cómo poder solucionar los recursos que faltan. Ujú. Claro, en el fondo es como ir viendo paso por paso, si eso es lo que los informes, ¿cierto? Van entregando en el fondo, ¿cierto? Cada informe que va saliendo te va diciendo que desde esta parte donde estoy parado ahora, ¿cierto? ¿Para dónde me puedo mover? Ya.
elijo un movimiento, me muevo hasta ahí. Vuelvo a ver, ¿fue suficiente? ¿No fue suficiente? Si no fue suficiente, de esa nueva solución, puedo de nuevo ver hacia dónde me puedo mover. Pero puedo ir así, porque lo que hicimos más al principio, esto de hacer todos los movimientos al mismo tiempo, en realidad no es muy seguro, entre comillas, o sea, se puede hacer. Pero eso que pasó, por ejemplo, de que esa primera vez cuando moví 70, 70 y 100 y de casualidad resultó, ya, pues, pero de verdad eso es casualidad, o sea, en muchos casos eso no pasa, o sea, en realidad les produce otro problema o no les crece todo lo que debería crecerle, porque en el fondo las cosas se afectan mutuamente y eso es lo que yo nunca sé, cómo se van a afectar realmente, porque estoy haciendo varios movimientos a la vez. Así que en esos casos, ¿cierto? Conviene más hacer este procedimiento, o sea, darle el recurso que necesita, aunque no exista, obviamente, en ese momento que yo le doy recursos y no lo estoy sacando de ninguna parte, lógicamente que eso no está bien porque le estoy dando recursos que no existen. Pero después, ¿cierto? Hago el procedimiento de ir viendo, ¿cierto? Etapa por etapa de dónde los voy sacando para que efectivamente la solución funcione y tenga de dónde sacar efectivamente recursos. Esto, obviamente bueno, esto ya tiene 5 productos, pero hay obviamente situaciones reales donde hay mucho más productos y también la asignación del personal, en el fondo, ¿cierto? Igual la pueden estudiar un poco de esta manera, o sea, ir viendo de qué manera yo puedo ir trasladando o dónde necesito más o menos gente, que también esto, por supuesto, está sujeto a las demandas que particularmente estoy teniendo ahora. Pero, por ejemplo, esto es cierto, es como solución para un mes en particular. Pero, ¿qué pasa si el próximo mes aquí en vez de 800 me piden 700, estas suben, estas bajan y me cambia todo de nuevo, ¿cierto? Puedo necesitar hacer toda una reformulación. A ver, por ejemplo, hagamos eso. Supongamos que esto baja en 100. Esto aumenta en 50, que esto aumenta en 60, que esto disminuye en 150 y que esto disminuye en 50, por decir algo. Veamos qué pasa. 92,450, ¿ya? Teníamos 95 y tanto en la otra. Fíjense que igual, en este caso, por ejemplo, sigue fabricando todo y ahora, en los tiempos, fíjense que sobran todos los departamentos. No hubo ninguno, ¿cierto?, que se exigiera. Así que, por ejemplo, esa asignación que quedó fue lo suficientemente buena, en el fondo, ¿cierto? Y no afectó la distribución de personal que yo tenía. Si, por ejemplo, lo cambiamos, aumenta en 550, 94,175, fíjense que aquí sí ya hay un producto que no se alcanza a fabricar del todo, pero tengo horas sobrando en algunas partes y el departamento 3 se me agota en estas condiciones. Entonces, por ejemplo, pasó eso, ¿cierto? Yo tenía con las demandas originales, perfecto, la asignación que hice, después de todo, reubicar todo, funcionaba bien, pero si me cambia, por ejemplo, en esto la demanda de un mes a otro, esa solución ya no es la mejor que podría tener y de nuevo tengo que empezar este estudio, ¿cierto? De cómo me muevo y para dónde me muevo, para efectos, ¿cierto? De que esto funcione, ¿ya? ¿Qué harían en este caso? Por ejemplo, en esta solución. Esta es la... A ver. Ya. ¿Qué es lo que harían en este caso? Aquí está el informe de arranco. Con lo que les acabo de decir, ¿cierto? ¿Para dónde moverse? Dado que el departamento 3 era, ¿cierto? Ahora el que estaba al límite. ¿Qué movimiento harían?
Acuérdense lo que recién les expliqué. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Darle las horas. ¿Cierto? Primero, darle simplemente el tiempo que está pidiendo. En este caso, me dice que puedo crecer hasta 17. ¿Ya? Démosle esos 17 aquí. Y vemos de nuevo qué pasa. Fíjense que lo fabrica todos. ¿Ya? Y tengo, de nuevo, el departamento 3 justo, pero, ¿cierto? Los otros, en particular, les sobra el tiempo. Y de hecho, a todos les sobra suficiente tiempo como para que yo saque de cualquiera los 17, ¿cierto? Que estoy ahora, que agregué. Vamos a ver el informe de rangos que dice. Ahí está, ¿cierto? Son obviamente los mismos valores. En este caso, en realidad, por estructura del problema, siempre como directamente. Pero aquí, ¿cierto? En el fondo me dice, se lo puedo quitar a cualquiera sin que me afecte la solución o sea, sin que afecte la solución actual ya, pero eso es porque está sobrando el recurso. ¿Ah? En otros casos no necesariamente es tan directo. Le quitamos, por ejemplo, los 17 a ellos. Me sigue dando lo mismo. Y simplemente ahora sobra menos del departamento 4. Y sigo fabricando todo. ¿Ya? Eso en el fondo es, por ejemplo, aquí, ajustes que habría que hacer mes a mes, ¿cierto? Conociendo la nueva demanda, ¿cierto? Voy de nuevo a ver, ¿cierto? Dónde necesito más horas, ¿cierto? Cómo puedo irlas moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco la lógica, ¿cierto? De estas clases de, digamos, de análisis, cuando hay recursos, por lo menos cuando hay un recurso escaso en el fondo, que yo quiero, que puedo mover. Este tipo de análisis, ¿cierto? Es como lo que uno debería seguir, tratando de ver dónde puedo hacer reasignaciones, pero también es paso por paso, porque si lo hacen todo de una vez, como les decía, puede provocarse algo mucho más, digamos, mucho más aleatorio, como pasó, ¿cierto? Cuando lo cambiamos, ¿se acuerdan? En una de las versiones que hicimos, que que aumentamos de 74 a 77 en vez de 95, a pesar de que le habíamos dado todas las horas que quería. En realidad dejamos la crema porque se las quitamos a alguien donde en realidad se necesitaba. Y por eso, ¿cierto? Hay que ir haciéndolo, digamos, pausadamente, controladamente. Y de esa manera, ¿cierto? En realidad ir un poco reasignando los recursos, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahora ninguna, profe, al menos yo. Ya. Ahora, bueno, ¿sí? No, ninguna duda, profe. ¿No? Ya. Lo que no hemos metido por ahora mucho, ¿cierto? Los coeficientes, que obviamente ya más adelante vamos a ver un poco de ejercicios donde cambiamos en el fondo las utilidades. Acuérdense que los cambios en los coeficientes de la función objetivo tienen la particularidad de que no me cambian la solución en el fondo mientras no me pase los límites. Y literalmente son los mismos valores de X1, X2, X3, X4, me siguen los mismos valores, ¿cierto? Si es que yo no me muevo más allá de ciertos límites. De los límites obviamente que esto indica. Así que en ese sentido es diferente porque, como hemos visto, los lados derechos, cualquier cambio que ustedes hagan, casi de seguro les cambia los valores de las variables. No siempre, ya hay casos puntuales donde no lo hace, donde sí me estoy moviendo dentro de la región factible, una zona distinta, pero no necesariamente va como les dijera, a alterarme la solución. Y eso es un poco raro porque uno hace el cambio
y no sé, pues tiene ciertos valores entre X1 y X5 si quieren, y después uno va a ver los valores X1 y X5 y las restricciones y se ve todo igual, ¿ya? Y uno cree que pasó algo malo. Y en realidad no es que pasó algo malo, sino que ustedes de verdad se movieron a otra parte de la región factible, solamente que en esa nueva región el resultado casualmente es el mismo y la utilización de los recursos es mismo, y de ahí, de hecho, dentro de todos los números que esto entrega, les aseguro que hay alguno que es distinto, pero a veces esos movimientos de una región de la zona factible a otra son súper sutiles, entonces de verdad a veces es difícil darse cuenta dónde está el cambio que uno hizo. Y otras veces no, pues se cambian de una zona a la otra región factible y les altera todo, o sea, les deja todo totalmente modificado. Es como ese caso, ¿cierto?, donde nos movimos, los 240 se los sacamos todo al departamento 1 y resulta que nos alteró mucho la solución, ¿ya? Por eso hay que tener ojo con estos modelos y con sus soluciones, porque no es llegar y mover, o sea, las soluciones pueden reconfigurarse de una manera súper significativa con un movimiento que a uno le puede parecer súper poco, ¿ya? Y es por la forma en que opera el método, es por la forma en que se construye la región factible. Son todas cosas que en el fondo, como se afectan mutuamente, y la complejidad, ¿cierto?, que tienen las relaciones también que tienen estos modelos, hacen a veces bastante impredecibles los movimientos. Así que, en general, hay que irse moviendo un poco cautamente. Y también, ¿cierto?, no suponer, ¿cierto? En realidad, no suponer que las cosas que son como, o los movimientos que parecen de sentido común, realmente van a reaccionar, ¿cierto?, en el modelo también siguiendo, digamos, ese sentido común, ¿ya? No siempre funciona así, ¿ya? En este caso, el sentido común, si bien en algunas situaciones es más o menos, reacciona como uno lo espera, hay muchas otras situaciones donde en realidad no es para nada, no se comporta para nada así que hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? ¿Dudas? No, profe, ¿No? No, ninguna. profe. Ya, les voy a subir la PPT esta ahora porque la tengan de respaldo y porque también están los enunciados con que vamos a trabajar de ahora, pues hay otros problemas ahí obviamente que de nuevo vamos a ir modificando y cosas por el estilo, ¿ya? Y eso ya, pues no alcanzamos a ver ningún ejercicio ahora, así que eso sería mañana. ¿Les parece? Ya, profe. Ya pues Sí. nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. Gracias. profe.